Retornamos aquí en Ecuador en Contacto. Gracias a todas las personas que están pendientes de esta transmisión, que la comparten y que nos dejan sus comentarios. Nos motivan muchísimo y por supuesto nos ayudan a crecer. Y pasamos a las noticias y les contamos que tras 10 años de lucha, el colectivo Yes Unidos se logró que la consulta popular para decidir sobre la explotación petrolera en el bloque 43 del Parque Nacional Yasuní vaya a las urnas. Para ello, el Consejo Nacional Electoral ha fijado como fecha el 20 de agosto de 2023. Esta consulta busca proteger a uno de los lugares más biodiversos del planeta, que alberga más de 150 especies de mamíferos, 600 especies de aves, 2.000 especies de árboles y arbustos, más de 250 especies de peces y cerca de 270 especies de anfibios y reptiles. Además, que el Yasuní es el hogar de pueblos indígenas, algunos de ellos que viven en aislamiento voluntario. Por ello, la importancia de su conservación. Sin embargo, la consulta ha generado debate y hay quienes señalan que el país entraría en crisis si gana el sí y se deja de explotar al Yasuní. Desde el colectivo se ha señalado que en estos 10 años de lucha se ha confirmado que las supuestas grandes reservas de petróleo que se decía que existían en el bloque petrolero ITT en realidad no son más que una brea que no puede ser explotada ni comercializada. Además, han invitado a repensar el modelo económico del Ecuador. Para hablar de este tema, Yes Unidos ha convocado a un evento donde analistas económicos como Vilma Salgado y Carlos Larrea responderán varias preguntas. Vamos a conocer más del evento con nuestra compañera Camila Villasís. Corapa informa. Y el país se integra. Muchísimas gracias, Derby. Nos encontramos en esta mañana en el Mirador de Guápulo, en donde dos expertos, como ya mencionaste, como es Carlos Larrea y Vilma Salgado, están brindando un análisis económico de cómo se debería reemplazar de forma económica la explotación del Yasuní y reemplazarlo con otras alternativas como es el turismo. Ya el colectivo Yes Unidos ya dieron paso para que se lleve a cabo esta consulta y durante este tiempo lo que ellos han llevado a cabo son análisis económicos para que se demuestre que sí es posible reemplazar la explotación del crudo del Yasuní con otras alternativas económicas que podrían reemplazar el presupuesto general del Estado. En este momento se encuentra exponiendo Vilma Salgado. Escuchemos sobre su exposición. De las personas naturales beneficiarias. Ese 83.7% equivale a 598 millones de dólares, ¿no es cierto? Ustedes se pueden calcular. El ingreso anual promedio estimado por Petroecuador por explotación del petróleo entre el 2023 y 2055 a valores corrientes, 241 millones. El ingreso anual promedio estimado por explotación de petróleo entre 2023 y 2055 a valor presente, 148 millones. Siga, por favor. Tercera conclusión. Si el gobierno nacional suprimiera los subsidios que concede en forma de exoneraciones tributarias al 10% más rico de las personas naturales beneficiarias, obtendría el cuádruplo del ingreso anual promedio estimado por Petroecuador por explotación del petróleo en el ITT a valor presente. En otras palabras, lo que obtendría por la destrucción de esa riqueza que tenemos los ecuatorianos y el mundo, como lo ha explicado Carlos, ¿no es cierto?, que contribuiría, cuya conservación contribuiría a combatir el cambio climático, cuyos efectos negativos nos golpean, sobre todo a los países en desarrollo. O sea, si mantenemos ese petróleo, que es prácticamente una brea, bajo tierra, solamente eso se puede compensar con eliminar el subsidio que concede cada año el gobierno al 10% más rico de los beneficiarios de las exoneraciones tributarias, ¿no es cierto? Si quiere decir que no alcanza los ingresos que se obtendrían de esa explotación, no alcanzan para cubrir solamente el beneficio al 10% más rico de los beneficiarios de exoneraciones tributarias. Y aquí la pregunta que nos tenemos que hacer los ecuatorianos: ¿cuál es el beneficio que obtenemos los ecuatorianos de este incentivo, de ese subsidio al 10% más rico de los beneficiarios de las exoneraciones tributarias que concede el gobierno al 10% más rico de la población? La siguiente, por favor. Aquí vamos a comparar con el presupuesto general del Estado, ¿no es cierto? Presupuesto general del Estado versus exoneraciones tributarias 2021, ingreso anual por explotación del ITT a valor presente 2023. Ustedes pueden, les pongo también, ¿no es cierto?, monto del presupuesto general del Estado 2023, 31.503 millones de dólares.
Monto de exoneraciones, incentivos y beneficios tributarios 2021, 6.338 millones, que además el SRI reconoce que no es una estimación completa, sino que está subestimada, porque hay unas fuentes que no han tenido acceso en el momento que han hecho ese cálculo seguramente. Y ustedes pueden ver que 6.338 es el 20% del presupuesto general del Estado. Quiere decir que si no hubieran esas exoneraciones graciosas, concentradas en el 10% más rico de personas naturales, los ecuatorianos podríamos contar con un 20% más de ingresos al presupuesto general del Estado. El monto de exoneraciones, incentivos y beneficios tributarios a personas naturales 2021, como lo mencionamos, 714 millones de dólares, 2.3% del presupuesto general del Estado, ¿no es cierto? Monto de exoneraciones, incentivos y beneficios tributarios al 10% más rico de personas naturales, 598 millones, que es el 1.9% del presupuesto general del Estado. Pero ingreso promedio anual por explotación del ITT a valor presente, 148 millones, 0.5%, la mitad del 1% del presupuesto general del Estado. Aún si el ingreso actual por explotación ascendiera a los 1.200 millones, que Carlos ha demostrado que es irreal, que es infundado, eso sería el 3.8% del presupuesto general del Estado. Entonces, ¿dónde está? Y claro, el monto de las que les he puesto también, ¿no? El monto de las 500 deudas en firme por impuestos no pagados al SRI al 7 de junio del 2023, el día de ayer. Cualquiera, ustedes pueden ingresar al internet y ponen SRI consulta de ranking de deudas. Yo les estoy dando el cuadro aquí para que ustedes puedan verificar, ¿cierto? Consulta de ranking de deudas. Al día de ayer, 1.983 millones de dólares por impuestos en firme, es decir, que no están impugnados, en firme, que el SRI no cobra. Hay que preguntarle al SRI, oiga, ¿por qué no les cobra? ¿No es cierto? Y ahí va a tener 1.983 millones de dólares, que es el 6.3% del presupuesto general del Estado. ¿Por qué no les cobran? Porque se ha dado la costumbre de que no pagan los impuestos a tiempo y luego presionan a los gobernantes para que les condonen intereses, multas y recargos, las famosas revisiones, ¿no es cierto? Le dicen, no, pues le perdono, no, pero pague, ¿no es cierto? Pero en lugar de simplemente cobrarles, en esa página el SRI tiene la lista, y por favor consulten antes de que el gobierno entre el nuevo decreto que va a prohibir que se publique información detallada, ¿no es cierto? Porque todo se va a volver reservado. Entonces bajen esa información antes de que la Corte Constitucional apruebe esta reforma tributaria que está en la Corte Constitucional. Aquí tenemos entonces, aquí está clarísimo, es decir, la explotación del ITT, que significaría la destrucción de una riqueza no solo para el país, sino para el mundo, tiene un ingreso que no se compadece con el monto de exoneraciones tributarias que cada año concede el gobierno nacional, el Estado ecuatoriano, ¿no es cierto? Y en el año 2021, como ustedes pueden comprobar y pueden luego ingresar a verificar, solo en un año aumentaron el monto de exoneraciones tributarias en el 2021 frente al 2020 en 1.477 millones de dólares. O sea, mucho más que lo que dicen que van a obtener con todos esos supuestos irreales en un solo año por la explotación del ITT. Entonces, les vamos a entregar esta información, estas copias, para que ustedes puedan verificar que son fuentes oficiales y preguntarles a las autoridades y a los analistas que defienden la explotación del ITT, ¿por qué no miran las exoneraciones tributarias? ¿Por qué solamente miran otra información? ¿No es cierto? Dicen, hay que eliminar los subsidios a los combustibles, pero no dicen por qué no se eliminan los subsidios a los grandes grupos económicos del país. Muchas gracias, abierta a todas las preguntas que tengan. Gracias. Tengo copias. Solo Aquí tengo copias.
¿Ya se puede preguntar? Sí, pero querías decir algo. Sí, solo este es el cuadro que entregó Ecuador a la Corte Constitucional para que también lo vean y también les hemos dado una copia, están las cifras que mencionó Vilma. A ver, aquí está para que quien me ayude a repartir. En la penúltima hoja está. En la antepenúltima hoja está el cuadro de los 4.800 millones que es lo que se ha presentado. Este y este. Ahí está. Esas han sido las exposiciones de los dos expertos, como es Carlos Larraín y también Vilma Salgado, quienes mencionaron que en un par de años Ecuador se va a convertir en un importador de petróleo, por lo que se deben buscar alternativas para que se pueda llevar a cabo esta conservación del Parque Nacional Yasuní, esto en referencia también a la consulta popular propuesta por el colectivo Yasunidos en cuanto a que se deje de explotar el bloque 43 del ITT. En este momento se están llevando a cabo las preguntas por parte de los medios de comunicación para que los expertos puedan responder y puedan aclarar otros temas económicos en cuanto a la explotación del Yasu. En proporciones mucho más elevadas que los ingresos que dicen perderían por dejar de explotar el petróleo en el ITT. Y por supuesto, algo que para llamar la atención es mostrar que solamente con eliminar los incentivos tributarios, estos subsidios por exoneración tributarias, al 10% de las personas naturales, tendríamos, el Estado, los ecuatorianos, podríamos contar con un ingreso 4 veces superior al promedio de ingresos calculados por Petroecuador por explotación del ITT, aún con esos supuestos irreales que Carlos nos ha mencionado. Sí, soy Alberto Araujo de Argus, la agencia Argus. Bueno, yo tenía dos preguntas. Solo en esto de las exenciones tributarias y beneficios, o sea, si se elimina eso, ¿habría más impuesto al IVA a productos básicos? Ya no habría necesidad para nada. Es que fíjense ustedes que el gobierno... El arroz, todo eso, chuta, subir el IVA a eso. Claro, el gobierno lo plantea como que la única, a ver, me voy a parar, ¿no es cierto? Como que la única alternativa para financiar el presupuesto es aumentar el IVA, que golpea sobre todo a sectores más pobres, ¿no es cierto? Porque golpea al consumo, o eliminar el subsidio a los combustibles, que igualmente golpea al conjunto de la población. Pero no miran, no mencionan este dato que les estoy dando, esta información dada por el propio Servicio de Rentas Internas, que son los incentivos y exoneraciones tributarias que cada año concede el Estado a un sector de los ecuatorianos, de los grupos económicos básicamente, y que además está concentrado, en el caso de los beneficios a personas naturales, está concentrado en el 10% más rico, con la información que el propio Servicio de Rentas Internas nos ha dado. Eso es, ¿no? O sea, aquí no estamos hablando en esta información ni de IVA ni de otros subsidios, estamos comparando exclusivamente con una información que ninguno de los analistas ni del gobierno la menciona. Es el monto de exoneraciones tributarias o incentivos tributarios que concede cada año. La última información que da el Servicio de Rentas Internas para el año 2021, ¿no? Que es la exagerada, a mi juicio, escandalosa cifra de 6.338. ¿Pero eso solo es en un año? En un año, claro. Entonces, ¿por qué en la tercera página le pone 714? Perdón. Porque eso es solo a personas naturales, ¿no es cierto? Esta de acá es personas naturales naturales y jurídicas, empresas. Esta de acá es solo a personas naturales. Porque en personas naturales, por ejemplo, lo que debe constar es el subsidio, ¿no? O las exoneraciones tributarias o la devolución del IVA, por ejemplo, que se realiza a personas de la tercera edad, ¿no? Pero eso es marginal frente a lo que concentra el 10% más rico, según el propio Servicio de Rentas Internas, que está aquí en esta información que les entregamos. ¿Sí? ¿Cualquier otra pregunta?
Yo quería solo regresar a las cifras que presentó para que un poco, Carlos, para que ahí el de los 47.000 de producción al día, eso sacan entre enero y marzo. Pero bueno, les sugiero ahí que vean los datos hasta abril que tiene Petroecuador, que ya tienen publicado desde el 20 del mes pasado. Sí, son 50.614 de producción del ITT. Y el precio promedio de barril, ustedes dicen, ¿por qué dicen que es 51 de venta? Si en el Banco Central dice que el NAPO, que es el de menor calidad, se vendió entre enero y marzo a $60. Ya. Bueno, primero, el dato de 47.000 promedio de enero a marzo es una información interna que difundió Petroecuador. Sí, pero ahí hasta abril. Igual ahí le puede ver el ITT, le dividen. No, probablemente hay una posterior, pero aquí yo busqué la de enero a marzo y ahí se obtenía el valor de 47.000. Entonces yo estoy haciendo un promedio de los datos que el mismo Petroecuador está difundiendo y por consiguiente me parece que son cifras creíbles. Y ahora, sí, está por debajo de los 53.000. En general se habla de que se está produciendo en el ITT 55.000 barriles diarios y eso no es cierto. Incluso tomando la cifra que usted dice son 50.000. Sí. Sí. Pero es el 10% menos de 55.000. ¿No? Ahora, esto de enero a marzo, que es el dato que yo les estoy mencionando, habla de 47.000. Y hay muchas razones, hay estudios económicos. Fernando Reyes, por ejemplo, hizo una presentación muy detallada de por qué los pozos de Tambococha y Tiputini están comenzando a cerrarse por el corte de agua. Entonces, desde ese punto de vista, los pozos tienen una vida muy corta, porque el agua fluye a los pozos 100 veces más rápido que el petróleo, porque el petróleo es denso. Entonces, al principio... De hecho, el último dato del Pingo es 90 de agua. 90%. Por eso, sí. O sea, yo puse 11.5, que es 92, que es la última cifra que yo encontré de Petroecuador. Pero 92% del corte de agua es uno de los más altos del país. Y eso significa que la vida útil de los pozos está llegando a su límite. Entonces, supongamos que gane el no en la consulta, cosa que no vamos a admitirlo, pero supongamos. ¿Sí? El ITT se cierra en muy pocos años simplemente por razones de la estructura de las reservas, por motivos geológicos. El precio de barril que usted decía es 51, pero y eso le digo que el NAPO está exportando en 60, 52. Ya, ahora, ahí hay varias cosas. Primero, yo saqué un promedio desde el año 2016 hasta el 22. Segundo, Ecuador en realidad no exporta el crudo del ITT porque lo mezcla. Entonces lo mezcla y hay dos crudos que exporta, que es el crudo Napo, que es el pesado, y el crudo Oriente, ¿no es cierto? Entonces no tenemos el precio de exportación del ITT, pero en los mismos datos del Banco Central que usted está analizando, usted está encontrando la densidad. Y la densidad, yo no me acuerdo en memoria, pero usted me puede confirmar, del crudo Napo está por los 16 grados API, cuando el petróleo del ITT está muy por debajo, 14.7, y si usted pone en Ispingo son 8. Entonces es un precio bastante inferior. ¿Sí? Sobre el costo de producción, porque claro, otra vez volviendo a Y además hay otra cosa importante, los datos ya no están actualizados porque el Banco Central en publicar se demora 2 o 3 meses. Y estamos en junio. Y en todo este tiempo el precio del petróleo está cayendo. Por ejemplo, para el día de hoy, usted puede revisar, se consigue en internet, estamos más o menos a $71 el WTI. Pero haga la siguiente observación, el castigo ecuatoriano que en general se recibe es más o menos de 12. Entonces estaríamos a 59 y el crudo Napo debe estar a 55, que no está mucho más cerca de la cifra que yo presento, la cifra actual, que la de los 3.000. Sí. El tema del costo de producción 35, que usted le saque eso por el bloque 16, que bueno, por ahí le pueden criticar porque el bloque 16 del ITT está como a 8 horas. Claro. Y el tema también de que el precio promedio de producción de Petroecuador, según esas cifras de ese informe, es como 7, ¿no? No, verá, desde que ahí hay un problema. 35. Ya, porque los datos de Petroecuador normalmente se contradicen a sí mismos. Hay un problema porque en distintos informes las diferentes jefaturas que tiene Petroecuador producen datos poco consistentes. Ya, 14, pero verá, 14, el costo de producción tiene 2 componentes y siempre lo esconde. El primero es el costo operacional, que se llama OPEX, que es el costo físico de extraer un barril. Y eso, según Petroecuador, es de 14.
pero tienen que amortizar el costo del capital, que es el CAPEX, y eso nunca nos han dado la estimación. Pero asumiendo que el costo de operación es de 14, el costo de 35 equivaldría pues al CAPEX más el OPEX, o sea, más el costo de inversión de capital, ¿sí? Y ahí tiene que tener en cuenta otro detalle que es bastante importante, y es que en Tambococha, Tiputini, Petroecuador no está operando Sinopec, ¿sí? Y en Ispingo me parece que han cambiado de empresa también, pero me parece que es Petrochino, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, si usted subcontrata a una empresa que cobra utilidades, el costo del capital sube, ¿sí? Y posiblemente con préstamos. Entonces, desde ese punto de vista, el costo operacional es muy, muy alto, ¿sí? Eso es un poco lo que porque Petroecuador nunca entregó a la Corte Constitucional el costo real. Lo que entregó es solamente el OPEX, ¿no? Que es una fracción del costo real. Ese es un poco el tema. Sí. Quería conocer qué opinión le merece el argumento de Petroecuador de que parte del crudo, o más bien, el crudo que obtiene del IPT sirve para pagar los compromisos con China que estamos obligados hasta 2027. Ellos decían que ese era uno de los argumentos para que no se pare esa operación, que probablemente pudiera haber un faltante para cumplir con esos compromisos si se paraliza el IPT. Ya, verá, eso ya lo respondió la Corte Constitucional, tal vez Pedro nos puede aclarar eso, pero uno de los argumentos en las motivaciones de la decisión de la Corte Constitucional para convocar a la consulta decía que ellos no encontraron ningún argumento donde el posible crudo futuro del ITT esté comprometido en ningún acuerdo internacional futuro. Lo que está comprometido es la producción nacional. O sea, y eso sí es grave, porque desde hace varios gobiernos nosotros tenemos que una fracción importante, y entiendo que Alberto varias veces, yo he leído algunos de sus artículos, lo analiza más de una vez, ¿sí? De la extracción petrolera actual se destinan a pago tanto de ventas anticipadas de petróleo, que todavía debe estar pesando, como de pero si baja la producción, ya no digamos que están en los contratos de IPT, pero si baja la producción no tendría petro, es lo que yo he visto. Claro, va a bajar, algo va a bajar. Pero lo que nosotros argumentando es que eso que va a bajar es muy pequeño. Que no afectaría, porque si es que este año estamos en el 47,000 y estamos declinando, supongamos, 8,000 barriles diarios, el 2024, que es donde se cerraría, ahí estaríamos en 42,000 y así sucesivamente. O sea, el mismo Petroecuador, en el informe que Pedro lo puso hace un ratito, nos muestra sus propias proyecciones de extracción para 2024-2025, y ellos sí aceptan que está declinando, y declinando muy fuertemente. Entonces, aquí hay un tema que de alguna manera hay una inconsistencia grave, y es que Petroecuador, en lo que le dijo a la Corte Constitucional, afirma una cosa, y lo que Petroecuador dice a la opinión pública es distinto, y hay una diferencia gigantesca. Por ejemplo, en el mismo documento que ustedes están recibiendo, Petroecuador dice que el total en valor corriente de los ingresos futuros hasta el 2055 del ITT sería, como mencionaba Vilma, de 7,000 y algo millones de dólares. Y en un folleto que recientemente difundieron le suben a 13,000. Entonces, un ratito, si ustedes dijeron hace un mes ante la Corte Constitucional que son 7,000 y ahora afirman que son 13,000, ¿cómo explican la diferencia? ¿Sí? Ahí hay un problema de falta de seriedad en los datos, a eso me refiero. Pero yo no creo ni en los 4,000, ni en los 7,000, ni en los 13,000. Nosotros hicimos estimaciones y salía muchísimo menos, ¿sí? Pero por todas esas razones hay el problema de que, digamos, con cifras poco consistentes, no ajustadas demasiado a la realidad y que se contradicen a sí mismas, no se puede hacer una discusión seria en el país. Ese es el punto. Solo hay agregar que, digamos, lo que dice la Corte Constitucional en el dictamen 622, que es justamente el que da paso a la consulta popular, hace el análisis si puede haber una afectación, y por eso, de hecho, si ustedes leen el dictamen, van a ver que establece un plazo, un término, de hecho, es un término, no sé si saben la diferencia entre plazo y término, pero justamente lo establece porque para no afectar ni a los contratos que podría tener Petroecuador en los servicios que presentó la lista, y que la gran mayoría termina en el 2023 y 2024. Sin embargo, de ganar el sí en la consulta, lo que significa estos efectos que da la Corte, es que gana el sí, se publican, ¿no es cierto?, los resultados en el registro oficial, y desde ese momento Petroecuador tiene un año
y medio más o menos, si hablamos de términos y no plazos, para hacer un retiro progresivo. Es decir, eso más o menos da alrededor de mitad de 2024 a 2025. Más bien dicho, mitad de 2025, que recién se suspenderían las actividades extractivas. No antes, como nos intentan decir, que desde 2023 ya se acabará. O sea, es decir, en ese plazo, en ese término, se podrían terminar los contratos sin una afectación. Y eso pueden revisarlo en el dictamen de la Corte, que justamente hace el análisis de la pregunta que usted ha hecho. Promedio año y medio. Un año y medio en promedio porque es término y no es plazo. Sobre este tema no existe, digamos, cierta incertidumbre por cierto tipo de arbitraje internacional. No, eso también lo revisa la Corte, y la Corte Constitucional, al ser, para poder explotar el ITT, se declaró de interés nacional, no sé si se acuerdan, en el 2013. Cuando se declaró de interés nacional, esa declaratoria lo que establece es que tiene que ser la petrolera estatal quien opera el bloque. Y por lo tanto, no hay una compañía internacional que esté operando en ese bloque. Es el mismo Petroecuador quien tiene que hacerlo por la declaratoria de interés nacional. Petroecuador tiene contratos solamente de servicios y que, como digo, terminan en el 2024. Por lo tanto, digamos, las operaciones pueden seguir su curso normal en el 2024, terminarse y hacer el retiro progresivo. Lo que no puede hacer Petroecuador es adquirir nuevos contratos. Entonces no podría haber, digamos, ningún tipo de afectación en arbitrajes internacionales ni nada, porque la Corte mismo lo previó. Esas han sido las exposiciones de los expertos Vilma Salgado y Carlos Larrea, economistas, quienes se refirieron a la parte económica en cuanto a la explotación de Yasuní. Ellos mencionaron que entre enero y marzo de 2023 las importaciones de derivados alcanzaron el 91% de las exportaciones del petróleo. Entre enero y marzo de 2023 el subsidio a las importaciones superó en un 61% los ingresos petroleros del Estado, según el Banco Central, por lo que se prevé que hasta el 2027 Ecuador se convierta en un importador del petróleo. Es por ese motivo que ellos afirman que se deben buscar otras alternativas, como es el turismo, para poder reemplazar esta pérdida que sería por parte de las exportaciones del petróleo, ya que, según afirmaron ellos, representan menos del 1% del presupuesto general del Estado. Lo que les podemos informar desde aquí, desde este punto de la capital ecuatoriana. El día de hoy les acompañó Gandhi Woman, cámaras de aquí, Camila Ballesteros. Regresamos contigo desde Corapa Informa. Y el Ecuador se integra. Le agradecemos a nuestros compañeros por ese reporte. Como les comentamos, los analistas económicos Vilma Salgado y Carlos Larrea hicieron un análisis económico de los impactos de la consulta del Yasuní. La economista Salgado se ratificó en que en el bloque petrolero ITT lo que hay es una brea. Esto ya lo había señalado el colectivo Yasunidos, quien señalaba que esta brea no puede ser explotada ni comercializada. La economista Salgado señaló que si el gobierno suprimiera los subsidios que concede a manera de exoneración tributaria al 10% de las personas naturales, se tendría un ingreso 4 veces superior al promedio de ingresos calculados por Petroecuador por explotación del ITT. Aquí también se señaló que la vida útil de los pozos está llegando a su límite y se dijo que si se cierra la explotación en el Yasuní, las afectaciones económicas no son como las que se quieren posicionar. Uno de los voceros del Yasuní señaló que el retiro de las empresas petroleras en caso de que gane el sí en la consulta será progresivo. En este evento organizado por el colectivo Yasunidos se invitó a repensar el modelo económico del Ecuador y pensar en otras alternativas como el turismo.